bueno, ahora vamos a continuar y entramos en tema, en materia, como dicen los profesores. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, usted en el lugar donde está, vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a buscar el libro de Génesis capítulo 42. Vamos ahí, ya vamos en este capítulo y bueno, vamos a leer la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 42, del 1 al 8 dice así. Y viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se le inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Gloria al Señor. Bueno, aquí estamos viendo ya avanzando en esta historia que la mayoría conocemos, que es bonita y a la vez, bueno, triste, pero todo con un fin. Ya habían empezado el hambre en la tierra, estaba ya había comenzado los otros 7 años de calamidad. Ya los 7 años de abundancia habían terminado, como decía en el capítulo anterior, y comenzaron los 7 años de escasez, que solamente no fue en Egipto, sino que fue en toda la tierra. Y dice la palabra del Señor aquí, bueno, que Jacob se había enterado de que en Egipto había provisión, había alimento, y decidió enviar a sus hijos a aquel lugar. Y aquí dice, bueno, que cuando su padre le mencionó esto, ellos se miraron, ¿verdad? O se asombraron, así como cuando uno sabe que le están hablando de algo. Según, bueno, al parecer es porque ellos siempre tenían presente lo que habían hecho con su hermano, ¿verdad? Que lo habían vendido, y estas cosas siempre lo tenían presente, o era algo que constantemente venía a su mente y su corazón. Y dice, bueno, aquí la historia de que ellos estaban sorprendidos, y Jacob, bueno, decidió enviarlos a ellos. Envió a 10 de sus hijos a que fueran a buscar alimento a aquel lugar, pero dice la palabra que a su hijo el menor no lo envió con ellos, porque él pensó que, bueno, iba a haber un desastre por ahí, y pareciera como egoísta, como que si él no quisiera a estos hijos, los 10 que envió, y que solamente quería a Benjamín y a José porque ya no lo tenía. Pero sin embargo no era así. Bueno, Dios sabrá por qué él actuó de esa manera. Y dice que sus hermanos, los hijos de Jacob, llegaron a Egipto, ¿verdad? El lugar donde había la abundancia del alimento. Y José estaba en ese lugar. Y cuando ellos se inclinaron a tierra, bueno, José pudo haber recordado aquel sueño que él tuvo hace alrededor de 20 años, cuando él soñó que las espigas se inclinaban ante él, y el sol y la luna, y viendo esa actitud de sus hermanos cuando se postraron con rostro a la tierra, tuvo que haber recordado aquel sueño, ¿verdad? Pero él hizo como que no los conocían. Sus hermanos no sabían que este era José, su hermano, porque cuando lo vendieron era simplemente un muchacho, era muy joven, todavía estaba en el proceso de la pubertad, como uno dice. Pero ya pasado alrededor de 20 años, ya José había cambiado. 20 años, en 20 años una persona cambia, ¿verdad? Y más si está en el proceso de la adolescencia. Pero José sí los conoció a ellos, y ellos no conocían a su hermano, pero todo era con un propósito. Hay circunstancias, mis hermanos, que Dios permite con un propósito en nuestras vidas. Tal vez al principio no entendemos ese dolor que nos puede estar causando ciertas personas o ciertas circunstancias que están pasando en nuestras vidas. A veces nos duelen y no los entendemos, pero cuando estamos realmente en las manos del Señor, cuando realmente nosotros entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas,
dejamos que las cosas sigan fluyendo de cualquier manera, dejamos que la presencia de Dios siga obrando en nosotros. Hay momentos, ¿verdad?, donde cada uno de nosotros hemos pasado momentos difíciles. Tal vez tú estás pasando un momento difícil y tal vez sientes que es injusto lo que te han hecho, pero si tú realmente amas al Señor de corazón y deja que las cosas sigan fluyendo porque entiendes que es Dios quien te guarda y te protege, bueno, entenderás como esta historia tan bonita en el sentido porque nosotros ya conocemos toda la trama, pero te darás cuenta de que Dios está en el asunto. Aún de ese momento difícil, Dios se va a valer. Durante esos 20 años, Dios tuvo que formar el carácter aún más de José, porque en ningún momento José dejó de confiar en el Señor. Cuando sus hermanos lo vendieron, él pudo haberse enojado, peleado con Dios y preguntarle qué había pasado entonces con ese sueño que había tenido y todas esas cosas que tal vez Dios había tratado con él y bueno, ahora estaba como un esclavo, lo estaban vendiendo. Tal vez él pudo haberse enojado, pero durante esos 20 años no fue la actitud de José. La actitud de José durante ese tiempo, que aunque llegó a Egipto y luego prosperó por un momento, o sea que le fue bien, luego lo meten a la cárcel, también pudo haber negado de esa presencia del Señor. Sin embargo, vemos aquí que José en ningún momento de su vida negó que Dios estaba con él. En ningún momento él pensó, bueno, no voy a seguir más a Dios, Dios no existe, Dios no está conmigo, yo me porto bien y me pasa esto, porque a veces como seres humanos pensamos de esta manera, que nosotros decimos, bueno, pero yo me estoy portando bien en la iglesia, yo me estoy portando bien en el trabajo y ahora actúan de manera injusta conmigo, esto no es posible, esto no puede ser y nos enojamos y creemos que bueno, que esto no es correcto con nosotros y actuamos de otra manera. Otros se ponen a pelear con Dios por las circunstancias difíciles que están atravesando, pero hoy la Biblia nos enseña que nosotros no debemos actuar de esta manera, ¿verdad? Aquí vemos que lo que le pasó a José fue con un beneficio, empezó el hambre en toda la tierra y nada más y nada menos este muchacho que habían vendido era el Señor de estas provisiones de alimento para la tierra, ¿verdad? De un momento de tristeza, de la noche a la mañana se convirtió en un Señor importante después del rey, porque después del rey él era el hombre más importante en ese entonces en Egipto. Entonces Dios se vale de circunstancias así, ¿verdad? Y todo lo que estaba haciendo su padre de haber enviado nada más de haber enviado a sus hermanos, todo fue un propósito del Señor. Dios había enviado primeramente a José para poder salvar a su familia, porque tal vez o si hubiese sido otro gobernante no hubiese actuado de la misma manera que actuó José, ¿verdad? José al ver a sus hermanos, quién sabe qué cosa habrá sentido en su corazón, ¿verdad? Tal vez pudo haber recordado la traición, el momento que lo vendieron, cómo él les gritaba, les lloraba, que no lo vendieran. Tuvo que haber pasado muchas cosas fuertes en ese momento por su mente, su corazón, porque como seres humanos nos suele suceder. Cuando hay personas que nos han lastimado y tenemos tiempo sin verla y de repente la vemos, siempre viene a nuestra memoria otra vez esa cosa como de película, lo que nos hicieron. Pero aquí vemos que José no actuó de la manera incorrecta, sino que actuó de manera correcta. Y hoy debemos aprender de eso, mis hermanos. Dios se vale de cualquier circunstancia. Si usted realmente, porque uno mismo tiene que analizarse como persona, realmente yo estoy amando al Señor de verdad, realmente yo cumplo la palabra del Señor, realmente yo tengo una intimidad diaria con Dios para que me esté pasando todo esto. Y cuando usted se da cuenta que todo está mal a su alrededor, pero usted ama al Señor, usted es correcto en todas las áreas, bueno, usted tiene que descansar como descansó José. Aún de los momentos difíciles, Dios se va a valer para luego exaltarnos. Así como hizo con José para salvar a su familia, así Dios puede hacer con cada uno de nosotros, bien sea la circunstancia que está pasando. Lo importante es que usted y yo sigamos confiando en el Señor, entendiendo que aunque estemos en una barca con mucha tormenta, Dios cuida de nosotros y Dios cumplirá su propósito en nosotros. Así como vimos la providencia de Dios o leemos esta providencia de Dios a través de la vida de José, Dios puede hacerlo con cada uno de nosotros. Lo importante es que nos mantengamos en su presencia para que podamos entender todo lo que Dios va a hacer con nosotros aquí en la tierra. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con los versos del 9 al 15. Dice: Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo:
espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Entonces le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y José le dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Bueno, vemos esta historia, ¿no? Que tiene como título, los hermanos de José vienen por alimentos. José, cuando vio a sus hermanos, los reconoció, ¿no? Mientras que sus hermanos no le reconocieron a él. Y José se acordó de los sueños que tuvo en el pasado, ¿no? Que 11 manojos se inclinaban ante él y que 11 estrellas también se inclinaban ante él y el sol y la luna, ¿no? Esto referente a sus hermanos y sus padres. Entonces José recordó este sueño. Tal vez José pudo haberle dicho en ese momento pues que era José, ¿no? Y se pudo haber revelado ante sus hermanos, mas no fue así. Había un plan con todo esto, ¿no? Y José tal vez, obviamente, él sabía que no eran espías, ¿no? Pero él quería como darles una lección a sus hermanos por lo que habían hecho, ¿no? Tal vez en el fondo de su corazón, pues había cierta venganza, ¿no? O tal vez como que, como ira, ¿no? Porque se acordó de ese momento, ¿no? En que sus hermanos le vendieron y todo esto. Pero vemos que ellos le respondieron que ellos no eran espías, ¿no? Y luego en el 12 dice, en el 13 dice, pero ellos respondieron, tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, ¿no? Y ellos dicen que el menor se ha quedado con su padre y el otro no parece, o sea, eh, José sabía lo que ellos habían hecho, ¿no? Y tal vez estos fueron como muy cínicos, ¿no? Como mintiendo todavía, ¿no? Y diciendo que eran hombres honrados cuando realmente pues hicieron un daño a José en ese momento. Pero bueno, vemos que todo era un plan de Dios y que gracias a todo eso que José vivió, pues estaba donde estaba, ¿no? Y ahora pues era ayuda para su familia, ¿no? Porque José ahora tenía la potestad, ¿no? Allí en Egipto y podía darle alimentos a su padre y a sus hermanos y a su familia, ¿no? O sea que vemos que todo lo que acontecía, todo lo que aconteció en ese momento era un plan perfecto del Señor, ¿no? Y así es con nosotros, mis amados hermanos. A veces no entendemos la situación, no entendemos muchas veces las cosas absurdas que nos suceden, pero todo es parte de un plan perfecto, ¿no? Aquí vemos todo lo que José pasó, pero luego él se reencuentra con sus hermanos, ¿no? Y vemos que él luego en el 14, en el 15 dice, en esto seréis probados, le dice José. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere a mí. Eh, como sabemos, José tenía un hermano de padre y madre, que era Benjamín, el hermano menor, el hijo menor de Raquel, ¿no? Entonces, José no sabía qué había pasado con su hermano menor. Tal vez él pensó y diría, bueno, así como me hicieron a mí, tal vez le hicieron algo a mi hermano menor, ¿no? Y él no les creía a sus hermanos cuando le decían que estaba con su padre y él quería ver a su hermano, quería verlo con sus propios ojos, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, esto nos llama a reflexionar y a entender que muchas veces debemos callar. No todo el tiempo debemos decir las cosas al momento, sino aprender a descansar en el Señor y a confiar en Él y a buscar su dirección. Porque tal vez la historia hubiese sido otra si José de una se le presenta a sus hermanos y le dice, soy José.
pero no sucedió así porque había un plan con todo esto. Y eso es lo que nosotros debemos entender en este momento, que sea cual sea la situación que estemos viviendo, todo tiene un plan, todo tiene un propósito divino. Y aquí sucedía con José y sus hermanos. Tal vez José ahora estaba viendo la respuesta a esos sueños que tuvo hace tiempo. Imagínate, fue hace años que él soñó esto y hasta ese día él estaba viendo esa respuesta, viendo esa confirmación de esos sueños. Y vuelvo y repito, no sé cómo el Señor te esté hablando a ti, si te está hablando a través de un sueño, si te ha hablado a través de una palabra, pero sabemos que todo en su tiempo el Señor contesta. Entonces, puede que pase un día, puede que pase un mes, puede que pase años, pero el Señor responderá. De alguna manera Él responderá. Y aquí el Señor estaba confirmando esos sueños que José tuvo. Y ahora José era un instrumento de bendición para su familia, porque vemos que en Canaán estaban pasando hambre y por eso sus hermanos decidieron, y bueno, su padre envió a sus hermanos a Egipto a buscar alimento. Tal vez si José no hubiese estado allí como segundo en Egipto, mandando allí, tal vez la historia fuese otra. Pero el Señor tenía todo, como dicen por ahí, fríamente calculado, ¿verdad? Porque así sucede. Nosotros no entendemos muchas cosas, pero el Señor sabe todo lo que acontece, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí a José y a sus hermanos que, bueno, José pues quería darle una lección a ellos, quería darle una lección que aprendieran, ¿no? Y José quería saber si sus hermanos realmente estaban arrepentidos por lo que habían hecho o si todavía seguían teniendo esta conducta negativa, ¿no? Esta conducta mala, ¿no? Así como lo hicieron con él. Y bueno, vemos más adelante lo que acontecerá. Pero mis amados hermanos, aprendamos a confiar en el Señor, a callar si tenemos que callar. Hay muchas cosas que tal vez las sabemos, pero que es tiempo tal vez de callarnos y de no decir nada y de simplemente confiar en el plan de Dios. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos. Seguimos el verso 16 al 20, dice así. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedaos presos. Vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espía. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. El tercer día le dijo José: haced esto y viviré. Yo temo a Dios. Si soy hombre honrado, quédese en casa de vuestra cárcel uno de vosotros, hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor. Será verificada vuestra palabra y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Amén. Bueno, vemos que José no se convencía de la palabra de ellos. Él quería saber, ver verdaderamente a su hermano, el menor, ¿no? Por eso él los metió preso, fingió todas esas cosas para poder acercarse a ellos, que traerán a su hermano, ¿no? Eso era un propósito, ¿no? Un propósito de Dios. Vemos que Dios le cegó los ojos a los hermanos de José. Vamos a ver que hay 10 hermanos, y de 10 hermanos ni uno siquiera puedo decir este se parece a uno de nosotros. Es que de todas maneras queda algo, un rasgo, y como se dice, la sangre tira la sangre, ¿no? Sin embargo, ellos lo trataron como desconocido, que no lo sabían, no lo conocían, ¿no? Pero José, al momento que los vio, los conoció a todos, ¿no? Entonces, por eso se ve que esto era un propósito de Dios
para poder acercarse más a ellos, ¿no? Y que ellos tuvieran confianza cuando fuera la hora de traer a la familia. Y vemos que por eso los puso él en la cárcel y después se compadeció viendo 3 días, dice que a los 3 días de estar en la cárcel, entonces pensó en otra cosa, mejor que vayan con el alimento a la casa, lleven la provisión a sus casas, pero que se quede uno. Era claro, tenía que tener un rehén hasta que llegara su hermano para ver si era verdad o era mentira, porque no estaba convencido. Quizás lo mataron, quizás algo le pasó y ellos quieren decir que lo ha dejado allá, porque así lo hicieron con él. Entonces él no estaba convencido, por eso él tenía que dejar a alguno de rehén para que le trajeran a su hermano, ¿no? Y así fue como ellos convinieron en eso y se quedó uno allí, ¿no? De rehén, y los otros se fueron con los alimentos a su casa hasta pasar un tiempo que viniera su hermano de este joven, de José, ¿no? Porque así lo quería Dios que fuera. Dios permitía en esa forma así, para que también los hermanos tuvieran una experiencia de que en José no había rencor, en José no había lo que ellos pensaban, ¿no? Entonces, los hizo que él los conociera, pero ellos no los pudieron conocer, y tanto se dan cuenta ellos más adelante, se dan cuenta de todo lo que José hizo por ellos, ¿no? Estando ellos así presos, sin embargo, él hacía todo de bien para ellos, para que ellos, cuando lo conocieran a José, reconocieran de que era verdaderamente su hermano y que no había rencor en él, y que en él había paz, había amor, había unidad, ¿no? Que eso es lo que tiene que haber entre la familia. Que el Señor nos ayude a estar cada día más unidos a nuestros familiares, ¿no? Y no haber rencilla, ¿no? José, él no hubo rencilla, no hubo rencor en ellos, con todo lo que hizo. Este es un momento que nos da enseñanza a nosotros mismos, ¿no? Que no hay rencor, con la familia no hay rencor. Pase lo que pase, siempre nuestra familia, nuestro hermano, y debemos nosotros estar en paz con ellos, así nos hayan hecho un mayor daño. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre ustedes en el nombre de Jesús. Vamos a leer versos 21 al 26. Dice así: en el nombre del Señor. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Gloria a Dios. Bueno, esta interesante historia de José y su familia, sus hermanos, ¿no? Dice que José estaba de alguna manera probando, ¿no? A ver, sí, qué tan honrados eran. Si podemos darnos cuenta que ellos tenían presente el mal que habían hecho a José, y siempre la conciencia les traía a la memoria lo que ellos hicieron con José. Porque fíjense, habían pasado tantos años, pero sin embargo ellos seguían pensando, y cada vez quizás que les ocurría algo malo, algo negativo, ellos pensarían, es por este mal. Porque cuando una persona hace algo malo, sabe que va a venir una consecuencia, ¿no? Entonces ellos, conociendo un poco de Dios, porque no es que eran muy conocedores de Dios, pero sí tenían conocimiento de Dios, y sabían que cuando una persona hace algo malo va a tener que pagar las consecuencias, porque Dios es justo, ¿verdad?
Y dice ahí que ellos decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Y ellos se acordaban de la angustia que había en José, cómo les rogaba a ellos y ellos no hicieron caso. Eso se les quedó grabado en su corazón, ¿sí? Imagínense, fue la crueldad que hubo en ellos en ese momento. Hoy, ya después de 13 años, esos que en aquel entonces eran más jóvenes, hoy ya son más maduros, ¿sí? Y ya eran padres de familia. Entonces ya quizás la actitud de ellos, la forma de pensar era diferente. Siempre con los años vamos madurando, con los años vamos creciendo, vamos cambiando ciertas actitudes y ciertas cosas porque nos damos cuenta que no son buenas. Y ahí se mostraba como un arrepentimiento, podríamos decir, de parte de estos hermanos que reconocían que habían hecho mal en aquel momento con su hermano. Entonces incluso Rubén levanta la voz allí y dice, yo les insistí, yo les dije que no le hicieran nada, ¿verdad? Y ellos no sabían que José les estaba entendiendo, porque José para ellos era un egipcio, hablaba el idioma egipcio. Y José les había puesto un intérprete para que obviamente ellos no supieran que él sabía hebreo, y entonces este intérprete les iba traduciendo de manera que ellos no tenían ni idea de que José realmente les estaba entendiendo todo lo que ellos estaban hablando, pero José les estaba entendiendo. Y aunque ya él los había reconocido, sabía que eran sus hermanos, dice que él se apartó y lloró. Quizás puede ser porque llorara, porque recordara aquel momento, ¿verdad? Ese momento de angustia que él vivió, ese momento tan tremendo que quizá uno puede decir, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, ¿verdad? Que tus propios hermanos se quieran deshacer de ti, que tus propios hermanos te lancen allí a una cisterna, que tus propios hermanos te vendan así como si fueras cualquier cosa. Eso tuvo que haber sido un momento muy duro. Yo diría que fue peor que estar en la cárcel, fue peor que cualquier otra situación que hubiera vivido José. Yo creo que ese fue el momento más duro. Y dice que él cuando los escuchó lloró, y dice que se apartó de ellos, ¿verdad? Y lloró. Y luego entonces cuando ya se repuso, volvió a ellos nuevamente y les dijo y tomó a Simeón como rehén. Les dijo, váyanse a su casa. Les dejó a Simeón como rehén, como una seguridad de que ellos iban a volver y que iban a traer a su hermano menor, porque su deseo era ver a su hermano menor, ¿verdad? Entonces imagínense cómo se sentían estos hermanos, ¿no? Desde que llegaron a Egipto, oye, este hombre nos ha tratado como espías y nos habla de esta manera y nos habla muy duro, y quizás alguien podría decir, bueno, sí, que de alguna manera se estaba vengando a José, ¿no? Pero yo diría que más que eso, más que venganza, ¿no? Era probándoles y haciéndole, y haciendo que a través de todo esto ellos reflexionaran y ver si realmente ellos se habían arrepentido, ¿no? Y obviamente con todo esto que José estaba viendo, se estaba dando cuenta que estos hombres estaban arrepentidos de lo que habían hecho, de que se sentían mal. Pero él deseaba ver a su hermano menor, y por eso entonces él dejó allí a Simeón. No se sabe por qué escogió a Simeón, puede ser que cuando hablaron entre ellos, el muchacho se haya ofrecido, o quizá hayan sorteado, yo qué sé. Bueno, el caso es que él escogió a Simeón. Y después José mandó a que llenaran allí los sacos de trigo y que le devolviesen el dinero a sus hermanos. Fíjese, otra conchita de mango que les estaba poniendo allí, ¿sí? Mandó que le pusieran todo, les llenaran los sacos, pero que le colocaran allí el dinero a cada uno y que se les diese comida para el camino. Y así se hizo con ellos, ¿verdad? Entonces, en medio de todo, allí José estaba siendo espléndido con sus hermanos, ¿no? Les estaba enviando el dinero, les hizo que le devolvieran, le dio el alimento, perdón, hizo que les devolvieran el dinero, pero también se preocupó de que llevaran comida para el camino, se preocupó de que ellos pudieran llevar ese alimento a su casa, ¿verdad? Porque sabía José que cuando Dios le puso allí en ese lugar, no fue solamente para enaltecerlo delante de su familia, no fue solamente para honrarlo por toda la fidelidad que él había mostrado hacia Dios, sino que él también lo había puesto allí para preservar la vida de su familia, para que a través de él su familia pudiera tener alimento y su familia también pudiera sobrevivir.
Entonces, esa era parte del plan de Dios. No solamente era honrarlo y ponerlo en alto y que sus sueños fuesen cumplidos, ¿verdad? Sino que más allá de eso también había un propósito y era de mantener la vida, de suplir lo que necesitaba allí la familia, su familia, porque esta era la familia de donde venía la descendencia de Abraham, de las promesas del Señor, era allí, de la familia de Jacob. Así que Dios se ocupó de preservarle la vida y una de las formas que hizo fue a través de lo que hizo por medio de José. Y dice que ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Entonces vemos claramente, amados hermanos, aquí que estos hermanos pues se sentían mal, pero ellos se fueron y se fueron con el pesar en su corazón de haber dejado a su otro hermano, ¿verdad? Ahora van a donde su padre, van a llegar con alimento, pero van a llegar sin un hermano. Y eso les hacía sentir mal porque ya el padre había confiado en ellos en una ocasión y mire lo que pasó con José. Ahora, ¿qué iba a pensar el padre cuando ellos llegaran sin Simeón? Ellos todavía, fíjense que estaban sujetos a su padre, ¿no? En aquel entonces podríamos decir que era el patriarcado, y ellos estaban allí sujetos a su papá, a pesar que eran hombres mayores, pero mientras el papá viviera, el papá era la autoridad de allí, de esta familia. Y entonces ellos estaban sujetos a su padre. Y cuando leemos toda esta historia, vemos que ellos estaban sometidos allí a su papá, que su papá todavía era la autoridad, aunque fuera muy mayor, pero él seguía diciendo las directrices de la familia. Y esto es muy importante, ¿no? Cuando no importa la edad que tengamos, honramos al padre, obedecemos al padre y a los padres, ¿no? No solamente al papá, a los padres, mamá, papá. Y que aunque tengamos la edad que tengamos, estemos allí siempre honrándoles y obedeciéndoles en lo que nos sea posible, ¿no? Esto también habla bien de ellos, que a pesar de todos los errores que habían cometido, pero habían madurado un poco estos hermanos de José. Así que bueno, vamos a continuar con la historia con nuestro pastor. Dios les bendiga. Les bendiga, buenos días para ustedes, donde quiera que se encuentren. Nos gozamos cada mañana cuando nos toca sentarnos con la Biblia abierta y compartir lo que Dios nos da. La Biblia no es de interpretación privada. La Biblia es una revelación divina. O sea que mientras que estudiamos la Biblia, Dios nos abre el entendimiento para que entendamos cada cosa en su contexto histórico y también lo que significa, lo que Dios quiere hablarnos a través de esa historia para nosotros hoy. La gente dice que es un libro antiguo. Sí, es antiguo, pero el sol es bastante antiguo también. Y el sol sigue alumbrando hoy como alumbraba hace miles de años atrás. Y la palabra de Dios sigue con su misma vigencia hoy como ayer. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Así que en esta mañana nos disponemos a compartir con vosotros la palabra del Señor y aplíquese cada uno lo que Dios le está tratando. Seguramente mientras que estamos dando la explicación, algunos van a sorprenderse y van a decir: esa es la palabra que yo necesitaba. Esa es la respuesta a mi pregunta. Esa es la palabra de Dios para mi vida. Pues así es la palabra del Señor cuando nos sentamos aquí delante de ustedes. Oramos a Dios para que sea Dios quien nos hable. Así que seguimos con la palabra del Señor. Mire qué historia, esto parece una telenovela, pero es la vida diaria. Así es la vida misma, mis amados hermanos, lleno de desaciertos, llenos de problemas, llenos de angustia, llenos de alegría también, porque se vive todo en la familia y debemos estar preparados para cada cosa que nos acontece. Y no solamente enfrentar la vida con entusiasmo cuando todo va bien, sino cuando las cosas se tuercen. Porque todo tiene su tiempo y hay momentos de angustia,
Hay momentos en los que vas a llorar, vas a derramar lágrimas, y para esos momentos debes prepararte. Conocimos la historia de José, cómo fue aprisionado por sus hermanos, cómo fue vendido, y aunque él les rogó con lágrimas, ellos hicieron caso omiso. La Biblia dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que no tuviera misericordia. Cuando les toca a ellos, esta es ya la historia un poquito adelantando, pero no voy a adelantar mucho. Cuando les tocó a ellos presentarse delante de José y que José decide darse a conocer a ellos, ellos le pidieron perdón. Ellos le pidieron que no hiciera venganza sobre ellos. Ellos pidieron a su padre antes de morir que le dijera a José que no tomara represalia contra ellos. Mis amados hermanos, la gente que no hace misericordia, la gente que no tiene empatía por los demás, suele pedir para ellos mismos misericordia, que se les trate bien, que se les levante en el momento de la caída, que se les ayude a seguir adelante, que se les restaure. Pero ellos, cuando se les presentó la ocasión, no lo hicieron. Son los que más murmuran, son los que más se quejan, son los que más exigen justicia, son los que juzgan a los demás y dicen, este es un cristiano, este es un creyente. Son los que siempre están poniendo en tela de juicio la vida de los demás. Pero recuerda que cuando nosotros señalamos con un dedo, más son los dedos que nos señalan a nosotros. Y con la misma medida que medimos, se nos volverá a medir. ¿Cuál es tu actitud? Ahí están siendo tratados como espías. José finge que no los conoce. José los acusa de espías y le dice, habéis venido para espiar la tierra. Ellos le contaron su historia. Mira, yo no soy policía, yo no soy psicólogo, soy un pastor. Pero sé, de tanto tratar con la gente, que cuando tú hablas con una persona y le haces preguntas y después le repites esas preguntas, la persona a lo largo de la conversación va a soltar toda la verdad. Eso lo descubrieron los psicoanalistas, aunque eso en la vida diaria se ha estado practicando sin darse a conocer. Sigmund Freud fue el inventor del psicoanálisis. Sentaba a la gente en una camilla y él se sentaba atrás con una libreta a escribir todo lo que le decía la persona. Cuando terminaba el psicoanálisis ya había descubierto cuál era el mal de esa persona, cuál era su origen. Así que José comenzó a acusarlo y los oía y volvía a acusarlo y los oía. Y entonces ellos contaron una historia. Nosotros somos hijos de mi padre. Somos 12. Uno no aparece. Uno está perdido. No sabemos qué le pasó. Y el otro, el pequeño, está siempre con papá. Porque con ese pequeño se ha consolado. Eso tocó las teclas del corazón de José. Porque ese pequeño era hermano de él, de padre y madre. Usted sabe que Jacob tuvo 4 mujeres y en las 4 tuvo hijos, pero de Raquel solo tuvo 2. Uno fue José y el otro Benjamín. Y José amaba a esa criatura con todo su corazón. Era su hermanito de padre y madre. Ya su madre no estaba, murió siendo él un pequeño. Pero mis amados hermanos, cuando le nombraron al menor, José se quebrantó. Cuando vio a sus hermanos contando esa historia, se quebrantó, tuvo que salir de la sala porque las lágrimas comenzaron a brotar. Y después que lloró y lloró y lloró, se secó las lágrimas y volvió otra vez. Les dijo, esto vamos a hacer. Váyanse ustedes, vamos a dejar a Simeón aquí. Y ustedes me van a traer el menor y así probaré yo que ustedes dicen la verdad y que no son espías. Así que dejó a Simeón y los despidió.
pero no antes sin meterle el dinero atado otra vez dentro de los sacos. Uno de ellos se dio cuenta en el camino, pero vamos a leer la palabra porque mejor y más sabor tiene cuando la leemos y no lo hacemos de memoria. Dice, pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno, en el mesón vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Allí estaba el dinero. Los otros no se dieron cuenta porque no abrieron sus sacos. Pero el primero se dio cuenta. El primero encontró su dinero allí tal y como lo había llevado y le parecía extraño. ¿Qué querrá decir todo esto? ¿Por qué Dios ha hecho? Claro, ni las hojas de los árboles se mueven si no es por Dios. Ellos le atribuían a Dios cuando la cosa le fue mal y dejaron a su hermano preso, dijeron ese es un castigo de Dios. Porque cuando nuestro hermano clamaba, no le oímos. Rubén se los recordó. Yo se los dije y ustedes no me quisieron oír. Y aunque nuestro hermano lloraba y clamaba, no le oímos. Esto es la mano de Dios. Nuestra maldad nos ha alcanzado. Mire, no hay nada más hermoso que tener paz. La Biblia dice que procuremos la santidad y la paz, porque sin ella nadie verá al Señor. Cuando tú tienes paz es porque estás bien, tu vida está bien con Dios. Cuando no tienes paz es porque tienes problemas con Dios. Estás haciendo algo que desagrada a Dios. Y la paz nos da tranquilidad. Cuando viene el día malo, llegamos a la conclusión de que es una prueba o que el diablo se ha levantado contra nosotros, pero peleamos la batalla y salimos vencedores. Pero si es una prueba, entonces esperamos en el Señor, porque su mano, su castigo no dura para siempre. Entonces viene la prueba, la noche viene el lloro y a la mañana llegará su misericordia. No dura para siempre las heridas. Mis amados hermanos, así que aquellos hombres hacían conjeturas de todas clases. Cuando estás mal con el Señor, mira, las dudas vienen. Piensas, ¿qué será? ¿Qué querrá decir todo esto? Eso quiere decir que cuando haces lo malo, la mano de Dios viene sobre ti. Bueno, ellos se fueron y descubrió uno de ellos que el dinero estaba en su costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entendían. Si tu corazón es recto, si en tu corazón tú sientes que todo va bien, vas a tener paz en tu corazón. Pero si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Así que arregla tus asuntos con Dios. A ellos se les sobresaltó el corazón. Sintieron temor, estaban confundidos. ¿Qué es esto que nos está pasando? Cuando estamos bien, tenemos paz en el corazón. Paz en la tormenta, paz en la persecución, paz en la escasez, porque sabemos que todo pasará. Lo malo pasa, lo bueno también. No nos acostumbremos tanto al bienestar, a la prosperidad, a la economía fluida. No, acostumbrémonos a pasar por todo. El apóstol Pablo decía, estoy acostumbrado a todo. Sé pasar necesidad y sé tener abundancia. Por todo y en todo estoy acostumbrado. Así que no solamente sirvió a Dios con alegría cuando estaba libre y viajaba, sino cuando le tocó estar en la cárcel con 39 latigazos en la espalda. Allí cantaba y oraba, agradecido de Dios por considerarle digno de padecer por causa de su nombre. Así que de esta mañana examínate tú. ¿Cómo está tu vida con el Señor?
el versículo 30 dice, aquel varón, el 29, y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que le había acontecido diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espía. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no aparece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestra casa y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Ay, hermano, momentos de confusión estaban rodeando a aquellos hermanos. Ellos recordaban lo que habían hecho a su hermano. No podían decirlo allí delante de su padre, pero sí venían haciendo conjeturas. Sí la hicieron en su lenguaje original, en hebreo, cuando estaban delante de José. Ellos pensaban que José no les entendía, pero José entendía todo. Imagínese usted la sorpresa para ellos cuando José se dio a conocer. Ya lo veremos qué sucedió. Esto continúa la historia. Cuando abrieron, ellos le contaron a su padre la historia, cómo les trató aquel hombre, cómo les metió en la cárcel, cómo lo acusaron de espía. Y entonces abrieron los sacos y allí estaba el atado de su dinero. Y sintieron gran temor. La confusión trae duda, la confusión trae temor. El no saber lo que va a ser de ti mañana, la incertidumbre. Eso produce un miedo terrible. ¿Qué será de mí el día de mañana? ¿Qué va a pasar en todo esto? Yo no dejaré a mi hijo subir allá, dijo Jacob. ¿Y qué será de mi hijo Simeón? Me habéis privado de mi hijo y ahora me queréis quitar el otro. Qué temor trae la incertidumbre. Pero en cuanto a los que le confiamos en Dios, a los que creemos en el Señor, estamos seguros, estamos persuadidos de mejores cosas. La Biblia dice que el mismo que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día del Señor. El Señor le dijo a Natanael, cosas mayores veréis. Veréis ángeles que suben y descienden delante del trono de Dios. Siempre Dios conoce nuestras vidas y Él tiene propósito con nosotros. Y la Biblia dice que así como Jerusalén está rodeada de monte, así está el pueblo de Dios en las manos de Dios, está rodeado con la presencia del Señor. El Señor dice, te tengo esculpido en la palma de mi mano. Ay, qué bien seguro nos sentimos en las manos de Dios. Nuestro futuro es Dios, nuestro mañana es Dios. No tenemos temor al mañana porque Dios está con nosotros y Él tiene el control de nuestro futuro. Él dice que este Dios es Dios nuestro y Él nos guiará aún más allá de la muerte. El Salmo 23, qué lindo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En tierra de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me hará descansar. Gloria a Dios, qué maravilloso es Dios. Bendito sea el Señor.
Aquellos hombres dudaban, aquellos hombres temían, aquellos hombres sintieron gran temor. ¿Qué querrá decir todo esto? ¿Qué está pasando allí? Y eso, no saber lo que estaba pasando, les traía miedo y les traía temor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Mis amados hermanos, dice el versículo 54. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en el capítulo 42. Y el versículo 34 dice: traedme a vuestro hermano menor para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos su saco, he aquí que en el saco de cada uno de ellos estaba estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos a su padre los atados, viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron gran temor. Entonces su padre Jacob le dijo: me habéis privado de mis hijos. José no aparece, ni Simeón tampoco, y Benjamín le llevaréis contra mí. Son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos, si no te lo devuelvo, entrégalo en mis manos, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Hermanos queridos, se rehusó enviar a su hijo menor. No, ya me mataron a uno. Él pensaba, fue lo que le dijeron: ya uno murió, no aparece, ¿me vais a privar de mi otro hijo menor? No lo dejaré ir con vosotros, porque si le aconteciere algo malo en el camino, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Estaré de luto toda mi vida. Y no lo dejó ir. Pero la historia continuará. Allí no se detiene. La vida sigue. No te detengas por las dificultades. Cuando salen los perros a lo largo del carril del tren, el tren no se detiene por los perros que ladran. Cuando pasan los carros, mire, aunque le tiren piedra en el camino, no se detienen. La vida sigue corriendo a pesar de las dificultades. La Biblia dice que irán llorando los que llevan la preciosa semilla, pero volverán gozosos trayendo sus gavillas. Así que en medio de las pruebas sigue adelante, que Dios no te deja, Dios no te desampara, Él está contigo siempre. La historia continúa, no mañana, ya mañana es sábado. El lunes continuamos. Esto está emocionante, si quieres leerla por adelantado, para que cuando nos veamos el lunes, ya tú nos puedas decir: ya yo conozco qué pasó. El padre dijo que no los iba a dejar ir, pero ya yo sé qué fue lo que hizo, porque el hambre siguió arreciando, los alimentos se le acabaron y él tuvo que tomar una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Te la pregunto yo a ti. Pues léelo allí en la Biblia y nos vemos el lunes que viene. Ahora vamos a hacer lo que hacemos todos los días. Vamos a entregarlos al Señor. Pónganse la mano derecha en el corazón, cierren sus ojos y digan conmigo estas palabras: Dios mío, en este momento vengo delante de ti para entregarte mi vida. Me entrego en tus manos. La vida va mejor cuando caminamos contigo. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra.
Perdónanos, Señor. Perdónanos, Hemos Señor. pecado Hemos contra pecado ti. contra ti. Hemos vivido de Hemos espaldas vivido hacia de ti. espaldas hacia Hemos ti. hecho nuestra propia Hemos voluntad. hecho nuestra propia voluntad. Hemos hecho lo que queremos. Hemos hecho lo que queremos. Pero nos ha salido mal. Pero nos ha salido mal. Por eso volvemos a ti. Por eso volvemos a Para ti. pedirte perdón. Para pedirte perdón. Para pedirte que nos Para limpies. pedirte que nos limpies. Que limpies cada Que rincón de limpies nuestras cada vidas. rincón de nuestras vidas. Que limpie nuestros Que errores. limpies nuestros errores. Que limpie nuestro mal Que limpie comportamiento. nuestro mal comportamiento. Nuestra soberbia. Nuestra soberbia. Nuestra ira. Nuestra ira. Danos vida nueva. Danos vida nueva. Engendra a Cristo en Engendra a nosotros. Cristo en nosotros. Escribe nuestros Escribe nombres nuestros nombres en el libro, en de, el la libro de vida. la vida. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar. Escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Juan capítulo 7, versículo 53 nos dice la Biblia, cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Qué fue a hacer Jesucristo en el monte de los olivos? Ellos tenían casa. Jesucristo no tenía un chinchorro, una hamaca, un catre. Él no tenía una cama, ni una almohada donde reclinar su cabeza. Cada uno se fue a su casa. Jesús se fue a orar por ti, por mí, en el monte de los olivos. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.